inicio con esta charla. Tenemos aquí al máster Fausto Guillermo Mendoza Mendoza. Él es ingeniero comercial por la Universidad Estatal de Guayaquil, es magíster en desarrollo y evaluación de modelos educativos. Su trayectoria profesional integra una experiencia en finanzas, en la banca, en gerencia y en auditoría. Ha desempeñado como técnico de financiamiento en la Corporación Financiera Nacional, fue gerente general de algunos bancos y además tiene su empresa como auditor independiente, calificado por la Superintendencia de Compañías. Es presidente ejecutivo de Mendoza Asociados, también es miembro del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador. Su formación académica y profesional pues nos permiten aportar una perspectiva práctica, técnica y gerencial del ejercicio eh, eh, profesional y docente, ¿no? Quiero darle la bienvenida y pues vamos a empezar con esta charla, ¿no? Vamos a charlar sobre las cuentas por cobrar, tal como está programado. Eh, Tal vez ustedes conozcan del tema, pero no está de más refrescarles un poco la parte práctica de las cuentas por cobrar en una empresa. Eh, no sé, tengo un problemita con un elemento de los estados financieros, sobre todo el estado de situación financiera, que a veces no le prestamos mucha importancia. Sin embargo, en el fondo tiene bastante importancia el darle un tratamiento adecuado, sobre todo con la nueva normativa internacional que se ha adoptado en el país. Y por eso es que hablamos de la NIF 9, que trata sobre los activos financieros. Y como vamos a ver más adelante, las cuentas por cobrar son en cierta parte, en ciertos casos, un activo financiero. Una cuenta por cobrar que se debe considerar como activo financiero es aquella que representa un derecho de la empresa frente a una acción contra terceros, de vender, de entregar una factura, un valor que debemos recuperar por la entrega de bienes o servicios que hagamos como persona natural o como persona jurídica. Pero también hay dentro de los estados financieros o dentro del estado de situación financiera cuentas por cobrar que no son activos financieros. ¿Por qué razón? Porque no hay un contrato de por medio que les dé la característica de que al hacer una transacción, yo en el futuro voy a recibir por esa transacción dinero en efectivo. Y como ustedes ven la lámina allí, pues dice clientes, empleados, entidades relacionadas u otros terceros. Es decir, cuando son clientes es cuando se genera el activo financiero. Los empleados o las cuentas por cobrar a los empleados no se consideran activos financieros, porque allí no hay un contrato en el que el empleado me va a devolver a mí dinero en efectivo, es simplemente una transacción interna con un empleado o con accionistas o alguna compañía relacionada, ¿verdad? Eso ya no se considera como activo financiero. Esta NIF 9, Norma Internacional de Información Financiera 9, reemplazó a la que antiguamente se conocía como Norma Internacional de Contabilidad y que hablaba también sobre los activos financieros. Pero ahora con la NIF 9 ampliamos un poco más el criterio de activo financiero.
Esta norma fue emitida de forma definitiva en el 2014 y vino a reemplazar lo que antes era la NIC 39. Esta norma introduce un enfoque que se basa más en la clasificación de los negocios para determinar si es un instrumento financiero o no. ¿Qué modelo de negocio es el que estamos manejando nosotros para allí ver si es que se marca dentro de lo que es un activo financiero? El tema de activos financieros es un poco amplio y al hablar de instrumentos financieros, estamos hablando de 4 normas que más adelante vemos el tema de cómo está compuesto el círculo virtuoso de las cuentas por cobrar como un activo financiero. Si tienen alguna duda durante el transcurso de la exposición, les ruego que vayan anotándola para que al final de la charla puedan hacerme las preguntas que ustedes consideren pertinentes. La NIF 9 hace una regulación de los instrumentos financieros y los clasifica, o sea, regula cómo se clasifican, cómo se miden, cómo se presenta la valoración de la pérdida por deterioro que haya sufrido un activo financiero y cómo se da de baja de la contabilidad aquellos activos financieros que hayan cumplido ciertas características, ¿no? Entonces, la NIF 9 regula cómo se clasifica, cómo se mide, cuál es el deterioro que ha sufrido esa cuenta por cobrar o ese activo financiero y cómo se le da de baja. Entonces, las cuentas por cobrar, decíamos o repetimos lo que dijimos al inicio, es un derecho que tiene la empresa, un derecho contractual, porque debe haber un contrato de por medio, ¿no? Eso lo rige la NIF 15, que es ingresos de actividades provenientes de contratos con clientes. Entonces, hay una actividad que la empresa realiza, entrega una mercadería o un servicio y por esa acción se genera un contrato que es el que va a generar la obligatoriedad de cobro y de pago por el cliente. Se vuelve exigible en el momento que hay un documento que está respaldando esa transacción. Entonces, cuando hay ese derecho contractual, es cuando nosotros hablamos de un activo financiero. Y ya lo veíamos y lo explicábamos que ese activo financiero proviene de clientes, de transacciones que estén debidamente documentadas y todo lo que tenga que ver con préstamos que nos vayan a devolver el efectivo, en efectivo esa transacción. Ahora, cuando no contemplan en estas características, esa cuenta por cobrar no es un activo financiero, como por ejemplo, los anticipos que la empresa le puede entregar a un proveedor y no es activo financiero porque ese proveedor no me va a devolver efectivo, me va a devolver bienes. Yo le estoy comprando los bienes que tiene como actividad mi empresa. Es decir, estoy comprando, por ejemplo, muebles. ¿Por qué? Porque yo tengo una mueblería y
vendo muebles. Entonces, cuando yo le doy un anticipo al ebanista, ese anticipo él me lo va a cancelar con muebles, no me va a cancelar con efectivo. Entonces, en esos momentos, esa transacción de anticipo no es un activo financiero, no está clasificado como un activo financiero. ¿Ok? Por ejemplo, otras cuentas por cobrar. Aquel crédito fiscal que nosotros tenemos con el SRI, con el fisco. Nos han descontado más impuestos del que realmente debemos pagar. Entonces, el fisco nos está debiendo dinero. Pero no es una transacción en la que yo le haya emitido un documento al fisco para que me devuelva ese dinero. Por lo tanto, las deudas fiscales no son un activo financiero. Y como ya decíamos también, los empleados tampoco es un activo financiero. Entonces aquí tenemos una pequeña matriz para diagnosticar el tema de las cuentas por cobrar, si lo ubicamos como un activo financiero o no. De acuerdo a la NIF 9, si hay un derecho al cobro por una transacción, ese derecho que es contractual lo convierte a esa transacción, a esa cuenta por cobrar, en un activo financiero. ¿Por qué? Porque está documentada y está respaldada por la emisión de una factura. ¿Ok? Entonces, luego que yo entrego la mercadería o el bien, el servicio, facturo. Cuando nosotros vamos a, no sé, comprar gasolina, ¿ok? Nos entregan un bien. Ese bien está respaldado por una factura que me entregan. Si yo estoy del otro lado y digo, yo vendo mis servicios como auditor, yo contrato una auditoría, emito una factura, eso es una venta de un servicio, pero está respaldado por una factura. Por lo tanto, es una cuenta por cobrar que se enmarca dentro de lo que es el activo financiero. También tenemos nosotros que tomar en consideración el tema de la NIF 15, que habla de los ingresos generados por contratos con los clientes. Esto más se aplica a aquellas transacciones que tienen que ver con un derecho condicional, pero que está basado en un desempeño de esa prestación del servicio o de la entrega del bien. Por ejemplo, una construcción. Cuando se construye una casa, un edificio, ¿verdad? Eso va por etapas la construcción. Es lo que nosotros le llamamos ahí, depende de un hito o un desempeño de esa transacción. Pese a que es una cuenta por cobrar que le tenemos que asignar a ese anticipo que nos han dado, o que, mejor dicho, que nos han entregado un bien y nosotros hemos pagado ese bien, pero está como un anticipo, ya hasta cuando termine la obra y me la entreguen totalmente. Un avance de obra, por ejemplo, lo que estábamos comentando, ¿no? Y tenemos lo otro, que es el anticipo al proveedor, que ya lo acabé de explicar, que no es un activo financiero, pese a que es una cuenta que tenemos por recuperar, pero como no tiene la característica de que hemos entregado a un proveedor para que me pague en efectivo, sino para que me pague con los bienes que estamos comercializando nosotros. Entonces, el anticipo al proveedor
ya no tiene la característica de un activo financiero. Entonces es un activo no financiero. A veces esto se da porque en el mundo de los negocios, a veces los precios de la materia prima o de los productos con los que yo trabajo sufren variaciones en el mercado con el tiempo. Entonces, hoy día, dependiendo muchas veces del tema inflacionario que maneja el país o algunos otros conceptos de economía, afectan el precio con el que yo compre la materia prima o compre los artículos. Entonces, ¿qué hace el empresario? Asegura el precio de hoy, ¿no? A ver, compro 100 unidades de tal cosa y le doy ahorita un anticipo para que me mantenga el precio cuando me lo entregue mañana. Porque si no, si yo hago el pedido de boca, ahorita cuesta $1 y mañana cuando me lo entregue cuesta 2. Entonces, cuando entregamos un anticipo, no surte efecto ese cambio de precio, esa variación. Es como que yo le haya comprado toda la producción que necesito hoy al precio que está hoy. Entonces, esos anticipos tienen que ver con una serie de factores, por ejemplo, eh, capacidad de almacenaje en mis bodegas. Doy un anticipo para asegurar el precio, pero la mercadería me la entregan después de una semana, por ejemplo. Pongo como condición que me entreguen la mercadería después de una semana, porque en estos momentos mis bodegas están llenas y no tengo capacidad de almacenamiento. Entonces, les doy un anticipo, aseguro el precio y no tengo problemas con el almacenaje. Entonces, hay varios factores por los cuales se puede dar un anticipo a un proveedor, pero lo importante es determinar que ese anticipo al proveedor no constituye o no se convierte en un activo financiero, en una cuenta por cobrar que tenga la característica de activo financiero. ¿Okay? Entonces, el ciclo contable que va a tener el activo financiero de las cuentas por cobrar es actualmente ya todo está automatizado. Es decir, los programas de contabilidad están facilitándonos la vida porque el ciclo contable de las cuentas por cobrar ya se registra cuando uno emite una factura. Yo siempre digo que los contadores que se gradúan actualmente, la gente jóvenes como ustedes, ya tienen todo listo, todo hecho en los programas de contabilidad. Muchas veces eso nos facilita el tiempo de ejecución, pero nos hace perder el efecto de razonar el tema del por qué las cuentas por cobrar o por qué la transacción que se ha hecho. Entonces nos hace perder el concepto de la teoría de esa transacción, porque ya la máquina lo hace todo. Actualmente los colegas contadores jóvenes que se gradúan actualmente, cuando hacen un asiento contable, mejor dicho, no lo hacen ellos, lo hace la máquina, lo hace el programa. Si yo los pongo a analizar ese asiento que hizo la máquina, muchas veces nos podemos quedar en el aire. Por eso es que no hay que perder el tema de la revisión de los conceptos, aun cuando ya esté todo listo para apretar un botón y que salga el resultado. Siempre es bueno revisar por qué o sea,
ahora que estamos aplicando la IA para todo, ojo que la IA también se equivoca. Si uno le da mal la petición de lo que uno quiere, la IA le puede dar un serio problema en vez de una solución. No sé si ustedes se han enterado que en Australia la firma de auditores, una de las cuatro más grandes del mundo, que es Deloitte, cometió un craso error con un contrato de auditoría con el municipio de uno de los estados de Australia. Emitió un informe de auditoría hecho con la IA, que cuando el auditor interno de la compañía leyó ese informe, pues lo que decía ahí no tenía nada que ver con el tema de actividades de ese municipio. ¿Quién lo había hecho? La IA. Pero la IA recibe las peticiones y si no se las sabemos hacer, pues nos da cualquier cosa. Entonces, para eso es necesario nosotros tener el concepto claro de las cosas para que cuando nos dan un asiento contable ya hecho, se registró tal cosa, podamos discernir si es que la máquina no se equivoca, pero nosotros sí. Probablemente si pusimos un código equivocado, ese asiento contable va a estar totalmente distorsionado. Y esa distorsión afecta la presentación de los estados financieros. ¿Okay? Entonces, ya tenemos todo listo en el programa de contabilidad. Aprieto un botón y me sale todo. Pero ojo, si no sabemos analizar ese estado financiero, algunas cosas pueden saltar justo cuando se lo presentamos a las autoridades superiores de la empresa o a las autoridades de control, como Superintendencia de Compañías y Fisco. Entonces, nos vamos a meter en un serio problema por no haber analizado o razonado la respuesta que me dio el programa contable o la IA. Entonces, es necesario estar atentos a eso. Y entonces el ciclo contable está dado ya. Hay una venta a crédito y esa venta a crédito genera la emisión de una factura que se va a recuperar en el tiempo, de acuerdo a los plazos que se hayan otorgado ese crédito. Esa factura es la que representa el derecho a recuperar el dinero por esa venta que hemos hecho. ¿Okay? Entonces, ventas a crédito, emisión de una factura que nos da derecho al cobro. Tenemos un seguimiento a esa cartera. ¿Por qué razón? Porque, y esto ya es cuestión de control interno, ¿no? Vendimos a 60 días, emitimos la factura y entonces ahí la dejamos sin hacerle un seguimiento a esa venta. Y resulta que pasan los 60 días y no nos pagaron. No hicimos el debido seguimiento. Y más adelante veremos el efecto negativo de esta circunstancia, de esta acción de no hacer un seguimiento a la cartera. Que ustedes lo conocen muy bien. Luego de esto, hacemos el seguimiento de la cartera y gestionamos la recuperación del dinero. O sea, hacemos el cobro o determinamos que ese cliente no nos va a pagar porque se murió, porque la empresa quebró o por una serie de factores que son exógenos a la empresa. Entonces, ya no vamos a recuperar ese dinero. Y esas circunstancias que hemos venido hablando de este ciclo contable, tiene que ser
revelado en notas explicativas a los estados financieros, de acuerdo a lo que dice la NIF 7. La NIF 7 también es instrumento financiero revelaciones. La NIF 7 nos va a decir cómo revelar esas circunstancias que se han presentado y que son negativas para la empresa. Entonces, pero ojo que este ciclo que ustedes están viendo es lo que ya la computadora nos da. Ya la emisión de la factura genera todo este ciclo. Pero repito, este ciclo que está acá, que es sencillo y ya está hecho, tenemos que tener el tiempo para analizarlo, para razonarlo, para hacer un análisis de lo que está sucediendo con mi cartera entregada a plazo, ¿sí? Y ver qué problemas, qué anomalías me puedo haber enfrentado con la recuperación de estos valores. Y este ciclo que se revela de acuerdo a la NIF 7 está dado también por lo que pase con la NIF 9 y la NIF 15. Es decir, yo voy a revelar de acuerdo a la NIF 7 las incidencias que se han dado en este ciclo, si es que es un activo financiero de acuerdo a la NIF 9 o si es que es un activo financiero proveniente de un contrato con clientes que dice la NIF 15. ¿Sí? ¿Cuáles son esas características que me señala la NIF 15? Entonces, este ciclo contable financiero de las cuentas por cobrar están dadas por estas tres normas básicamente, porque más adelante vamos a ver que los activos financieros tienen un universo bastante amplio y complicado. La NIF 9 nos da una señal más clara de cuál es el enfoque que tienen las cuentas por cobrar como activo financiero. Y vamos a tener un enfoque contable que es lo que busca la representación fiel del derecho a cobrar y si esa cartera que tenemos pendiente de recuperar ha sufrido un deterioro, ha perdido valor en el tiempo por las diversas circunstancias macroeconómicas que se puedan presentar en el país. Entonces, este enfoque contable nos va a permitir hacer el análisis de la pérdida por deterioro, nos va a dar el enfoque de que hemos emitido bien la factura que nos da derecho al cobro, el enfoque contable. Luego tenemos el enfoque administrativo financiero. Este enfoque es aquel que veíamos en el ciclo de las cuentas por cobrar, que es el seguimiento que se le da a la cartera entregada a plazo y que es el que permite hacer una adecuada planificación de esa recuperación de la cartera para que la empresa no quede ilíquida, es decir, que siempre tenga una adecuada liquidez. ¿Por qué razón? Normalmente, la gran mayoría de las empresas cometen un error a veces voluntario, porque lo saben, pero que tienen que hacerlo, y a veces involuntario, porque no le han hecho seguimiento a la cartera a plazo. ¿Cuál es este error? Más adelante también lo vamos a topar, pero ya se los anticipo. El que yo vendo a 30 días plazo o vendo a 60 días plazo, pero mi proveedor me vende a 15 o a 30 días.
Es decir, que yo voy a cobrar una factura después de 30 días, pero la materia prima o los bienes que yo compré para revenderlos, los tengo que pagar a 15 días. Entonces, cuando yo tengo que pagar, todavía no he podido cobrar. ¿Qué hago en esos casos? Recurro al banco, al accionista o a quien me salve la campana para obtener dinero y poder pagar a ese proveedor. Porque la política de cobro no se le hizo un seguimiento adecuado y porque no se entregó un bien a un plazo razonablemente para que pueda obtenerse la recuperación antes de que a mí me toque pagarle al proveedor. Entonces, de ahí la importancia de ese ciclo contable, ¿no? Y del enfoque administrativo financiero. ¿Por qué esto de aquí? Administrativamente yo tengo que hacer el seguimiento y hacer las gestiones de cobranza y todo lo demás. Pero financieramente, ese, esa recuperación de cartera en fechas inadecuadas me va a generar un costo financiero. Porque el banco no me va a prestar de buena gente. Me va a cobrar una financiación, un interés por esa financiación. Entonces, yo estoy vendiendo a mayor tiempo que el que me dan a mí para pagarle al proveedor. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y entonces las cuentas por cobrar, que esto también es un tema que de pronto lo dominan ustedes, lo conocen ustedes, ¿no? Las cuentas por cobrar se clasifican de acuerdo a la NIF 9, de acuerdo a su origen, si son comerciales, fiscales, relacionadas, laborales. Es de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Las fiscales, las relacionadas y las laborales no son activos financieros, pero son cuentas por cobrar. De acuerdo al plazo, tenemos aquellas que están dadas a corto plazo, que se llaman corrientes, y que no deben superar los 365 días del año. Generalmente, nadie nos va a dar a nosotros crédito por más de 365 días. Entonces, estas cuentas por cobrar, si están dadas a 365 días, es una mala política de la empresa. Pero a lo mejor la empresa está en un mercado tan competitivo que tiene que dar plazos amplios, cómodos para poder vender, aunque eso le considere un costo financiero. Y las no corrientes, las 165 días, ¿no? Y ya aquí con estas no corrientes, ya vamos a tener otras implicaciones, que es el riesgo de cobro, el movimiento de la moneda, si se devaluó, si perdió poder adquisitivo o no. Porque nosotros generalmente decimos estamos con una moneda fuerte que es el dólar? Entonces, no hay problema allí con la moneda. Pues sí hay problema porque la inflación hace que ese poder adquisitivo de la cuenta por cobrar que se otorgó hoy día no sea lo mismo que después de 365 días del año. Entonces, vamos a tener un problema de pérdida de valor por cuestiones inflacionarias. Y también estas cuentas por cobrar a largo plazo deben ser realmente monitoreadas en su garantía.
debe tener una garantía real que me permita a mí recuperar esa cartera al tiempo de más de los 365 días, me permita recuperarla, aunque sea por el tema, por los canales legales, con juicio o lo que sea. Y según la condición de cobro, aquí viene el tema este que veíamos en la lámina anterior, el enfoque administrativo financiero y el ciclo. Vamos a ver las cuentas por cobrar que estén vigentes, son aquellas porque no tienen plazo de vencidos. Las que están vencidas y que su vencimiento se da por dos cosas: por una falta de gestión de la empresa los plazos que se otorgaron, o porque el cliente ha tenido problemas de naturaleza financiera y dejó que su cartera se venciera. Pero ese enfoque administrativo financiero nos permite mirar cuáles de esas cuentas fueron renegociadas, reestructuradas, o si se pueden reestructurar o renegociar. ¿Cuáles están en litigio? ¿Cuáles están ya con demanda judicial? Todo un tema legal allí, ¿no? ¿Y cuáles están ya castigadas? Las que están castigadas son las que ya no tienen visos de recuperación. Y esto generalmente se da cuando, cuando nuestro cliente tiene problemas de tipo societario, financiero y todos los temas del mundo y quiebra. Entonces ya la empresa quebró. Nosotros como acreedores de esa empresa difícilmente vamos a llegar a recuperar, porque si está en quiebra, quiere decir que debe más de lo que tiene en activos. Entonces, si hay un montón de acreedores allí, en esos casos principalmente tiene prioridad los empleados, después el fisco, la seguridad social y al último van los acreedores. Entonces, en una quiebra de una empresa es muy difícil llegar a recuperar una cartera que tenemos nosotros por cobrar. Entonces, en esos momentos, la empresa va a sufrir una pérdida porque ese valor tiene que castigarlo, tiene que eliminarlo de la cartera porque ya no la va a recuperar y tiene que absorber una pérdida, porque eso es pérdida para la empresa. Bien. ¿Cómo se mide la cartera? Y esto es importante, por favor, porque a veces hay una confusión en el tema de medición de la cartera. Depende mucho de la clase de negocio que estemos hablando, ¿no? De acuerdo a la NIF 15, que se transfiere el control de un bien a través de hitos que veíamos antes, es decir, a través de avances de obra, a través de avances de fabricación de un bien para que se genere el ingreso. ¿Cómo nace el activo financiero de acuerdo a la NIF 9, que ya lo hemos visto? La entidad se convierte en parte del contrato. Si es que es parte del contrato o es un contrato o estamos dentro de una obligación contractual,
Una obligación contractual significa que en el lado nuestro va a haber una cuenta por cobrar, un contrato que especifique que tenemos ese valor por cobrar, y en el lado del cliente, en su contabilidad debe haber una cuenta por pagar. Entonces, acá en nuestra empresa está por cobrar, en la empresa del cliente está por pagar. ¿Ok? Y debe ser, o sea, si está a corto plazo, quiere decir que no hay un componente de financiación incluido, o si hay, debe ser muy pequeño. ¿Cuál es el componente de financiación? El valor o el costo financiero que le da a un bien en la empresa que vende. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un televisor a crédito y nos lo venden en, no sé, $500, en esos $500 están incluidos los intereses de ese préstamo. No es que nos los están dando de buena gente. No, no, ahí nos están cobrando un interés, pero está implícito en el precio de venta. Pero a veces ese interés no es tan significativo, porque se supone que los créditos a corto plazo van a ser recuperados en el tiempo que se está estipulado en el contrato o en el convenio que se ha hecho empresa-cliente. Entonces, ese componente de financiación no es tan significativo. Por eso se lo considera como un activo financiero sin componentes de financiación. Pero también hay, y esto de aquí se mide el precio de la transacción. O sea, vendemos en $500 el televisor, ese es el precio de la transacción. ¿Ok? Esa es la cuenta por cobrar que yo tengo para con el cliente. En estos casos le pusimos $10,000, ok. La transacción costó $10,000, la factura va por $10,000, más IVA y todo lo demás. Entonces, yo tengo que cobrarle lo que diga la factura. Ese es el precio de la transacción. Pero cuando hay componentes significativos de financiación, cuando esto es a largo plazo, entonces la medición de ese activo financiero ya tiene otra connotación, tiene otra manera de valorarlo. Y ahí va al valor razonable. ¿Y qué es el valor razonable? Es el valor de mercado, es el valor de lo que esté en ese momento que vayamos a recuperarlo, ¿no? En el mercado. Caso específico de este tipo de negociaciones a largo plazo que tienen un componente significativo de costo financiero o costo de financiación son la compra de bienes raíces a largo plazo, compra de carro a 5 años plazo, en donde el carro vale 20,000 y usted termina pagando $33,000, $35,000. Entonces la diferencia es significativa y eso se mide a valor razonable, ¿ok? Porque se mide a través de los flujos que se va a tener de esa negociación a largo plazo y la diferencia pues la vamos a considerar como intereses. O sea, a mí me venden el vehículo en 20,000 más los intereses. Entonces yo voy a terminar pagando $35,000. Eso tiene la diferencia entre el costo real del vehículo más el precio que yo tengo que pagar, es la diferencia por intereses. Ok, ya lo habíamos dicho hace un momento, cuando se trata de los activos financieros a corto plazo, las cuentas por cobrar comerciales a corto plazo, se miden a su valor de transacción.
Eso lo indica el párrafo 63 de la NIF 15 y el párrafo 513 de la NIF 9. Ahí ustedes pueden leerlo y comparar con lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Y el párrafo 63 de la NIF 15 lo que está haciendo es que en aquellas transacciones en donde haya involucrado un costo de financiación, pero que no sea tan material, tan significativo, la NIF 15 nos permite hacer caso omiso de esa diferenciación entre costo más intereses, ¿no? O sea, lo considera una sola porque está al valor de costo, ¿no? Al valor de la transacción. Y estamos, si esa transacción es a un año plazo o menos, corto plazo. Después del reconocimiento inicial, o sea, después, nosotros vamos a tener una medición diferente de ese activo financiero. Cada vez que se cierra un año de actividades, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestra cartera, del valor de nuestra cartera. Y entonces ahí vamos a tener que incluir una serie de factores. Por ejemplo, el valor en libro inicial, recuerden que fue al modelo, al valor de la transacción. Si es que esa transacción fue mayor a 365 días, nosotros vamos a tener que incluirle intereses, el interés efectivo de esa transacción. ¿Ok? Y a eso le restamos, esto es para la valoración al término del año. A esto nosotros le restamos aquellos cobros que hayamos hecho, tanto del principal como de los intereses. Le restamos los castigos que hayamos efectuado por clientes que ya no nos van a pagar, que está documentado que no nos van a pagar, entonces hay que restarlo. Estoy hablando aquí de la cartera en general, ¿no? Porque el castigo se hace individualmente, con nombre propio. O sea, Fausto Mendoza debe $100, pero cayó en quiebra. Entonces hay que dar de baja la cartera de Fausto Mendoza, castigarla. Y cualquier otro ajuste que se considere necesario de acuerdo al conocimiento de esa cartera, de los clientes que tenemos, el debido seguimiento que le hayamos hecho, las características de nuestros clientes, ¿verdad? Y finalmente tenemos un valor en libros que hasta ahí es bruto, porque a este valor en bruto tenemos que restarle la valoración o la pérdida crediticia esperada. Es decir, después de todo esto, llegamos a un valor bruto en libro, pero tenemos que a ese valor bruto darle un valor por pérdida crediticia que haya tenido por el tiempo. Más adelante lo veremos en una lámina, ¿no? ¿Ok? O sea, por eso abajo dice, el valor bruto se presenta posteriormente neteado o neto de la corrección por pérdida crediticia esperada. Esto de la pérdida crediticia esperada, para que tengan ustedes un poquito más claro, es parecido a lo que hacíamos hasta cuando
estaba vigente la NIC 39, que era la provisión para cuentas incobrables. Muchos de ustedes pueden haber escuchado eso, provisión para cuentas incobrables. Bueno, acá ya no, la provisión para cuentas incobrables ya no funciona, ya quedó fuera de juego, porque ahora se le llama pérdida crediticia esperada. Y tiene otra forma de valoración esta pérdida crediticia esperada. Es diferente a la provisión para cuentas incobrables. Aunque también es una cuenta de control. No da de baja directo a la cartera, sino que hay una cuenta de control que disminuye la cartera, igual que la provisión para cuentas incobrables. ¿Ok? ¿Y cómo se mide el deterioro del valor? Bien, ¿qué es lo que ha pasado con el tiempo que la cartera tiene en vigencia? Este tiempo es lo que regresamos a lo que ya habíamos explicado. Si el tiempo es cortísimo plazo, 30 días, 60 días, ¿verdad? Ya la estadística nos ha dado, el conocimiento de la empresa nos ha dado que la cartera de tal fecha a tal fecha pierde poder de recuperación por muchos factores exógenos de la economía. Y por eso hay que ajustarla. ¿Okay? Porque no es lo mismo el valor que nosotros entregamos en el bien y que debíamos recuperar a que cuando lo recuperemos valga lo mismo ese dinero. O sea, el poder adquisitivo de lo que recibimos por las cuentas por cobrar a un plazo en donde se haya deteriorado no es el mismo que cuando lo entregamos el bien. Entonces hay que ajustarlo de acuerdo a, ya ahí se ajusta o se mide ese deterioro por la experiencia que la empresa tenga con sus créditos. O sea, hay que hacer análisis de cartera, estadística de la valoración de la cartera para poder mirar a nosotros cuánto perdimos en carteras en años anteriores y hacer un análisis prospectivo del tema. Por ejemplo, esta es una matriz de cálculo de la pérdida crediticia esperada. Esta matriz no es estática, o sea, lo que sirve para una empresa pueda que no sirva para otra. O sea, no es que ya yo con esto aquí le aplico igualito para toditas las empresas que yo asesoro o que yo con las que trabajo. No, no, no. Cada empresa tiene su tratamiento especial de la cartera. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí tenemos nosotros la antigüedad de la cartera. Por ejemplo, dice, no vencidas, es decir, que están dentro del plazo que dimos, un valor. Sin embargo, el valor que vamos a recuperar cuando nos paguen no va a ser el mismo valor que cuando se los entregué el bien. Entonces, de acuerdo a la estadística, la experiencia crediticia de la empresa, dice que yo por esa cartera, que la cobro al día, ojo, cobro en el momento del plazo que he otorgado. Sin embargo, voy a tener una pérdida de un 1% históricamente afectada. Pero adicional a ese 1%, tengo que ver qué pasa con la modificación que ese 1% puede haber sufrido por las variables económicas que haya tenido el país o la economía. De acuerdo al ajuste prospectivo, nos dice
que ese 1% se movió en un 0,2% ahora. Esto es de acuerdo al análisis que se haga de los factores macroeconómicos del país. Es decir, esto de aquí en realidad no lo puede hacer así rápidamente el contador. Le pongo un 1%, le pongo el medio por ciento, o sea, a mi arbitrio, no. Tiene que ser analizado por alguien que conozca del tema, que esté totalmente empapado de los efectos macroeconómicos que pueda tener la variación en la inflación con respecto a la empresa. Y entonces, para poner el ejemplo, que se note cómo es que vamos a llegar a nosotros a la pérdida crediticia esperada, quiere decir que la tasa ya ajustada al término del ejercicio va a ser de 1,2%. Si nosotros aplicamos ese 1,2% a los $500,000 de la transacción, nos damos cuenta que hemos tenido una pérdida de $6,000. Eso es una pérdida crediticia que en la que se ha incurrido. Y así vamos con los siguientes edades de la cartera, ¿no? Aquello de 1 a 30 días, la experiencia me dice un 3,5, pero de acuerdo al vaivén de la macroeconomía, tengo que ajustarle un 0,5%, entonces ya ahora es 4%. Entonces, si ese 4% lo multiplicamos por 120, nos da una pérdida de 4,800. Y así sucesivamente en cada uno de los plazos que se hayan otorgado, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos esta matriz, ojo, repito, estos valores de porcentaje no son puestos arbitrariamente. No es que a mí me da la gana ponerle el 1%, el 5%, el 10%, no. Esto es por lo que a mí me ha dado la historia que he venido yo teniendo problemas o no problemas con mi cartera. Y entonces llegamos a determinar que en el año de una cartera de $700,000, yo he perdido $26,200 por los ajustes que hemos hecho de la pérdida crediticia esperada. Por favor, anoten sus preguntas para cuando terminemos, que ya estamos casi a punto de terminar. Bien, si hay alguna duda, ¿no? Entonces, esa pérdida crediticia que nos ha ocasionado nuestra cartera, tenemos que reflejarla en el estado de situación financiera y en el estado de pérdidas y ganancias. En nuestra cartera, deberíamos hacer este tratamiento contable. Por un lado, creamos una cuenta en el estado de resultados, una cuenta que diga pérdida por deterioro. Hemos sumado acá 29,200, 29,200, va al gasto, y como contrapartida tenemos una cuenta del activo pero con signo negativo que va como corrección valorativa por pérdida crediticia esperada o pérdida crediticia esperada, que va en el debe debajo de las cuentas por cobrar con signo negativo. ¿Ok? Entonces, en nuestro balance, en nuestro estado de situación financiera, vamos a tener $700,000, que era el valor original que teníamos, y debajo la cuenta de corrección, 29,200 en negativo. Quiere decir que al término del ejercicio económico del año,
Como hemos perdido 29.200, el valor de nuestra cartera ya no es 700.000, sino $670.800. ¿Ok? No da de baja la cartera directamente, la da como una cuenta de control. Disminuye el valor que se ha perdido, pero no disminuye el efecto legal de cobro. Porque cuando yo le sigo un juicio a Fausto Mendoza para que me pague la cartera que me debe, lo voy a hacer por el valor que le facturé. Sin embargo, contablemente yo ya tengo valorado la pérdida que me originó esa cartera. Pero legalmente no pierdo el efecto de cobro aun cuando haya registrado una pérdida por crediticia esperada. ¿Ok? Bien. Y en estos casos las cuentas por cobrar, cuando hacemos el ajuste por la pérdida crediticia esperada, hacemos el ajuste por la baja, por el castigo que hayamos hecho de una cuenta específica. Eso le llamamos nosotros gatillo, o sea, es lo que dispara el efecto del castigo. ¿Okay? La acción es la de dar de baja, pero el efecto de lo que dispara ese gatillo es el no poder cobrar. Y por ejemplo, si después de que nosotros hemos castigado la cuenta o hemos dado de baja la cuenta por corrección, por la pérdida crediticia esperada, y por esas cosas que también tiene la economía, esa empresa se recuperó y como quiere seguir operando con nosotros, nos pagó la cuenta que nos tenía postergada. Entonces ahí en esos casos se da un reverso del asiento que vimos anteriormente. Ya va contra resultados como un ingreso, como otros ingresos, porque hemos recuperado algo que ya habíamos dado de baja, que es una ganancia. ¿Okay? Y también aquí hay que tomar en cuenta el tema de la moneda extranjera. Muchos contadores, yo he escuchado mucho decir que la NIC 21 que habla de los cambios en las monedas extranjeras ya no tiene sentido porque nosotros nos manejamos con una moneda dura como es el dólar, pero no es así, porque si hacemos negocios con Europa, ellos allá manejan, en el Reino Unido manejan la libra esterlina, en los demás países el euro. Si hacemos negocios con, no sé, con México, el peso, con Perú o con Argentina, el peso. Es decir, es una moneda extranjera que sufre cambios con respecto al dólar. Entonces allí, cada término de ejercicio o mitad de ejercicio, si es que en algunos casos hay que presentar estados financieros semestrales, como son aquellas compañías que cotizan en bolsa, tenemos que ajustar la moneda extranjera al tipo de cambio que se encuentre a la fecha del cierre. Por ejemplo, si nosotros cuando facturamos algo a una empresa extranjera, a un cliente extranjero, le facturamos 20.000 euros, pero el euro estaba a esa fecha a 1.08 que nos daba una cuenta por cobrar de 21.600. Pero cuando se cierra el ejercicio, resulta que el euro está más caro. Entonces, al ajustar las cuentas por cobrar, tenemos un beneficio, tenemos una ganancia. Porque si en estos momentos nos pagan ya los 20.000 euros
ya no son 21.600 que voy a recibir, sino $22.000. Entonces tengo una diferencia ahí que es una utilidad para la empresa. ¿Ok? Y eso va directamente a resultados como una utilidad que se ha obtenido por cambio de moneda, por cambio en los tipos de cambio en la moneda extranjera, que era lo que nos pasaba a nosotros cuando no teníamos dólares, sino sucres. Entonces teníamos que ajustar nuestros sucres cuando reportábamos a compañías del exterior, convertidos al dólar. ¿Ok? Y aquí viene lo que la NIF 7, que también es instrumentos financieros, pero información a revelar. Aquí nos está dando todas las características de lo que tenemos que revelar con respecto a los activos financieros. O sea, está aquí para que lo puedan leer tranquilos y, y lo comprendan de qué se trata, ¿no? El pilar uno, ya, la revelación número uno que debemos hacer según la NIF 7 es determinar qué tipo de clientes es lo que tenemos. O sea, el tipo de cartera que tenemos, si es de clientes, si es relacionada, si es de moneda extranjera, si es el plazo a largo plazo, a corto plazo, y el segmento al que pertenece esa cartera. Ese es el pilar uno o eh, el enfoque uno de la revelación de la NIF 7. El pilar 2 es cómo conciliamos lo que teníamos en cuentas por cobrar en el activo financiero al inicio, cuál es el efecto que hemos tenido nosotros y cómo va a quedar al final. En el aspecto, cuando valoramos una pérdida crediticia esperada, probablemente rentas no nos acepte el, el cargo a pérdidas si el monto es alto. Recuerden ustedes que cuando se hacía provisión para cuentas incobrables, el SRI solo permitía la deducción del 1% de la cartera que se había generado durante el ejercicio económico que estábamos declarando. No reconocía ninguna provisión para los años anteriores que ya había tenido esa cartera ahí. Ahora, de acuerdo a la NIF 39, cuando funcionaba la NIF 39, antes de la NIF 9, nos decía que nosotros teníamos que hacer la provisión de acuerdo a lo que consideráramos apropiado para dejar la cartera o el activo financiero a valor real. Es decir, que si teníamos $100 de cuentas por cobrar, el SRI nos aceptaba una deducción en gastos de $1. Pero resulta que de esa cartera de $100, $30 no iba a poder recuperar. ¿Por qué no iba a recuperar? Porque un cliente que nos debía se murió. Entonces, $30 que nos debía, perdida totalmente la cartera. La NIC 39 nos decía, tiene que registrar en pérdidas los $30. El SRI me decía, tiene que registrar en pérdidas $1. Entonces había un encuentro ahí de
dos criterios diferentes, tributario y contable. Pero existe la conciliación tributaria. Entonces, en esa conciliación tributaria, en el 101, nosotros poníamos deducción por provisión para cuentas incobrables $1 y poníamos en gastos no deducibles los $29 y le pagábamos impuestos sobre los $29. Ahora acá, con la NIF 9, también se van a dar esos encontronazos, pese a que aún no hay un pronunciamiento del SRI con respecto a la aplicación de esta pérdida crediticia esperada. Nos dice la norma que debemos cargarla al gasto, eso hacemos, pero a lo mejor el SRI en algún momento va a sacar una resolución que solamente acepta hasta, no sé, o no sé si seguirá aplicando el 1% de la cartera, no sé, porque todavía no hay pronunciamiento del SRI con respecto a la pérdida crediticia esperada, que es diferente a la provisión. Y entonces así hay cada uno de estos pilares que contiene las revelaciones de la NIF 7 o que nos dice qué debemos revelar. Si es que esta cartera tiene componentes financieros altos o no, o si lo hemos hecho simplificadamente como dice el ANIF, el artículo 63 de la NIF 15, que es simplificado. Después tenemos el pilar 4. ¿Cómo es que esta cartera está sujeta a las condiciones de la macroeconomía de nuestro país? Si es que hemos hecho un análisis bien minucioso de los clientes a los que le hemos otorgado crédito, ¿a qué sector pertenecen esos clientes y qué garantías hemos obtenido para otorgar esos créditos? Dice que los almacenes de electrodomésticos pierden bastante dinero porque no tienen garantía. O sea, ellos tienen un seguro que probablemente les cubra lo que pierden en otorgamientos de crédito a la masa popular, pero a lo mejor no le compensan toda esa cartera que pierden. Entonces, el análisis de las garantías que obtenemos por los créditos que otorgamos es importante. El pilar 5 ya trata de la antigüedad de la cartera. Si esa cartera está vigente, si está vencida, con cuánto de vencimiento está, etcétera. El pilar 6, ¿en qué sector me manejo yo o se maneja la empresa? Para que estemos sujetos al vaivén de la macroeconomía, de la inflación. Si se mueve la macroeconomía nos afecta en la pérdida crediticia esperada, o sea, cambiamos los factores de ajuste, etcétera. Y para que ustedes vean, para terminar ya esta charla, cómo están relacionadas las cuentas por cobrar como activo financiero. Se relaciona con la NIF 7 porque acabamos de ver que la NIF 7 nos obliga a hacer una revelación de todo lo que lleva consigo la NIF 39, la NIF 9. Se me va a agotar la batería. Vamos a terminar esto antes de que me quede sin batería. Bien. La NIF 9 se relaciona con las cuentas por cobrar
en donde nos da la clasificación y cómo medimos la pérdida crediticia esperada. Luego tenemos la NIC 24, que habla de las transacciones con entes vinculados a la empresa, ya sean accionistas, pueden ser otras empresas. Nos va a decir si las cuentas por cobrar han sido con partes relacionadas, no se constituyen activos financieros. Entonces, las separamos. Tenemos la NIC 7, que es los flujos de efectivo que tiene la empresa y que se afectan porque si no tenemos un plan de cobro acorde con los planes de pago que tiene la empresa, vamos a sufrir algún tipo de efecto, ¿no? La NIC 10, que habla de los efectos posteriores, los hechos posteriores después de que se cierra el ejercicio económico. Y aquí puede ser que después de que cierren el ejercicio económico, una empresa haya quebrado. Entonces eso hay que retrotraerse en el tiempo y revelarlo, ¿no? La NIC 21, que ya habíamos hablado, la variación por tipo de cambio. Y la NIF 15, que es el origen de los ingresos por contratos entre clientes y empresas. Y aquí viene unas láminas de control que nos sirven para nosotros llevar una bitácora de cómo vamos haciéndole seguimiento a las cuentas por cobrar. ¿Okay? Aquí es donde nos dice la medición del riesgo, si le damos crédito a clientes que son insolventes. Entonces, primero hay que hacer una evaluación crediticia para no caer en eso. Si hay clientes que tienen problemas legales, documentación completa sobre el tema. Si hay clientes que cometen fraude o errores de corte con saldo ficticio. Esto se produce en las empresas cuando no hay segregación de funciones. El vendedor es cobrador. Allí hay bastante probabilidad de ser jineteo de fondos. Entonces, estas hay que segregar las funciones. El vendedor venda, el cobrador cobre. Y cuando hacemos el seguimiento de la cartera, vamos a detectar a tiempo la morosidad que pueda producirse con esa cartera. Y podemos nosotros hacer una gestión antes de que vence el plazo para que el cliente nos pague en forma oportuna. Y aquí hay una cosa importante que ya todos conocemos y este índice lo dominamos. O sea, es sencillo y todo el mundo lo conoce. Cómo hacer el análisis de la rotación de las cuentas por cobrar. Nos sirve para justamente ver si nuestra cartera nos está provocando iliquidez en la empresa. Lo que hemos hablado a través de toda esta charla. Si estamos dando crédito a mayor tiempo del que nosotros tenemos compromiso de pago con los acreedores. El índice es sencillo. No es otra cosa que las ventas netas a crédito divididas para las cuentas por cobrar al inicio más cuentas por cobrar al final dividido para 2. Eso es un promedio. En estos casos tenemos allí la cartera 500,000, al inicio 100,000,
Las ventas 500.000. Al inicio de la cuenta por cobrar eran 100.000, más 150.000 que había al final, lo dividimos para 2 y nos da 500.000 dividido para 125. Eso nos da 4. Si nosotros cogemos 365 días del año dividido para 4, nos da una rotación de 91 días. Es decir, que cada 91 días nosotros recuperamos la cartera. Esto nos sirve para analizar cada cuántos días tenemos que pagarle a nuestros proveedores. Entonces, estamos dándole crédito a 91 días en general y tenemos que pagar a 30 días. Mala política, pero hay que analizar por qué. Porque a lo mejor la venta es alta y se justifica dar un poquito de estos márgenes así, aunque me cueste la parte financiera. Ese es el análisis que hay que hacer ya de tipo administrativo financiero. Y aquí los errores de una plantilla donde están los errores que se suelen cometer cuando no se hace un análisis concienzudo como el que acabamos de ver, ¿no? Solo se prevé cuando la cuenta está vencida o en juicio. Ya eso era antes, la NIF 9 exige corrección desde el día 1. Error 2. Se usan tasas históricas sin ajustes prospectivos. Recuerden la plantilla que vimos cómo se medía la pérdida crediticia esperada. A la tasa histórica había que hacerle un ajuste prospectivo por el efecto que haya tenido esas cuentas por cobrar durante el tiempo que están en el plazo que se les ha conseguido. Error 3 es cuando confundimos los anticipos con activos financieros. Entonces hay que analizar bien para poderlos clasificar de acuerdo a lo que nos pide la NIF 9. Si presentamos los saldos totales sin deducir la pérdida crediticia esperada, estamos cometiendo un error de presentación porque el estado de situación financiera estaría distorsionado. Los valores que se presentarían estarían distorsionados, no sería la realidad. No podemos castigar saldos de cartera sin haber efectuado las debidas gestiones de cobro. ¿Ok? Si no hacemos correcciones de acuerdo a la NIF 7 y NIF 21, cuando hablamos de moneda extranjera, estaríamos cometiendo un error también de presentación, distorsionando los estados financieros. Y luego aquí, cuando terminamos el ciclo contable, nosotros debemos sentarnos a hacer una verificación de ese cierre. Tenemos que ver si está bien conciliado los auxiliares con el mayor general. Y ojo, alguien me podría decir, pero eso el programa contable lo da. Cuidado con confiarnos de eso, ¿no? A veces los auxiliares no coinciden con el mayor general por error, a veces del operador del sistema o a veces por error del programa. Entonces tienen que estar conscientes y verificarlo y conciliarlo. Tenemos que ver si cumplimos con los requisitos de la NIF 15, que nos exige tener un respaldo de la entrega del bien o de la prestación de los servicios que vamos a hacer. Tenemos que tener un esquema de clasificación por cliente, por antigüedad, por moneda y por segmento. Es decir, esta es una matriz para verificar algunas de las cosas que nosotros podríamos dejar pasar por alto y que se constituyen en un error que nos puede traer muchísimos problemas.
¿ok? Si nosotros no controlamos bien la cartera, vamos a tener posiblemente varios problemas de corte serio. Bien, muchas gracias, estimados colegas. Bueno, agradecemos la participación del ingeniero Mendoza en esta charla y, y damos por culminalizada esta reunión.